Quería agradecer a cada uno de ustedes por participar en esta sesión, este webinar. Este webinar está organizado particularmente para ustedes, emprendedores en general, y toda la comunidad que está participando de esta sesión, en donde podamos compartir un poco y conocer en una serie de webinars informativos un poco del ecosistema de financiamiento privado. Em, Muchas veces conocemos particularmente el fondos públicos, de Corfo, pero hay ciertos mitos, desconocimientos probablemente en torno al financiamiento privado, que es súper bueno que lo podamos conocer y qué mejor de la mano de quienes lideran estos distintos vehículos de inversión. Y hoy en día nos acompañan, y vuelvo a agradecer a nuestros oradores, nuestros speakers. Está Magdalena Guzmán, que es directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Venture Capital, la ACVC. Magdalena ha liderado el ecosistema de capital privado y capital de riesgo, posicionando también a la Asociación Chilena de Venture Capital como un referente no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y también nos acompaña Federico Iriberri, que es CEO y fundador de Brota, cofundador de Brota. Fede ha estado participando en distintas instancias en apoyo también a fondos de inversión, y también liderando esta plataforma de crowdfunding que es Brota. Así que le agradezco una enormidad estar acá a nuestros dos speakers y también a nuestros emprendedores que están participando en esta sesión. Vamos a trabajar particularmente en dos charlas. Una la va a liderar Magdalena, donde vamos a estar en un espacio donde nos va a presentar su charla, y después nos va a acompañar Federico, y al final vamos a dar espacio a preguntas, consultas y aclaración de dudas, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar el espacio a Magdalena. Yo voy a compartir pantalla. Tengo 30 minutos, ¿verdad, Oscar? Sí, 30, 45 minutos, ningún problema. Ya, Y perfecto. te voy a anclar para todos. Ya. Así te ven Entonces, Oscar, todos. me va a ir pasando las láminas porque tuvimos un problema técnico que no he podido resolver, la verdad, como en 3 años. No eres el único, Oscar. Así que no puedo compartir pantalla desde Teams, no sé por qué, francamente, no me da la opción y no puedo. Pero bueno, ya. La primera, bueno, obviamente esto tiene que ver con financiamiento de empresas tecnológicas. Yo le voy a dar un barniz bien general, y luego me imagino que Federico irá a entrarse más específicamente desde el punto de vista desde un fondo y el crowdfunding. Bueno, la primera lámina, la verdad es que es bien básica. Oscar, te pido si me pasáis la lámina. Y tiene que ver con algo que para ustedes es súper básico, y que muchas veces les va a tocar, imagino que ya les ha tocado, hacer la diferencia y comentarles desde sus parientes hasta cualquier persona, digamos, la diferencia entre un emprendimiento tradicional y un emprendimiento tecnológico, ¿ya? Porque en general, y es un tema súper manoseado en Chile, el tema de la startup, ¿verdad? Y luego también de la scale-up, etcétera. Porque la verdad es que muchos entienden por startup cualquier tipo de emprendimiento y todos sabemos que no es así. Y aquí está el ejemplo de un chopper de corner shop y una heladería, digamos, tradicional que puede ser súper innovadora en sus ingredientes, en sus procesos, etcétera, pero finalmente es un emprendimiento tradicional. ¿Por qué? Porque para escalar, por ejemplo, necesita infraestructura, necesita tener una heladería, proveedores, etcétera, si quiere cambiar de ciudad o sumar nuevos países, etcétera. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver cuáles son esas diferencias que ustedes las tienen más que claras, pero creo que les puede ayudar cuando tienen que explicarle al resto de la gente por qué su emprendimiento es una startup y no un emprendimiento o una pyme cualquiera. Primero que nada, porque en general estos emprendimientos tienen estos inversionistas que obviamente invierten en equity y son empresas muy jóvenes, pero que tienen un alto riesgo de que resulte o no. O sea, más bien son eh, emprendimientos que son basados en plataformas digitales, ¿ya? O bien en patentes, que de alguna manera podrían ir avanzando y creciendo y convertirse en una pyme o ya tener un escalamiento súper importante, un crecimiento muy grande, con un riesgo obviamente asociado muy importante y que por lo general no son bancarizables. O sea, si Corner Shop o un emprendimiento, cualquiera de ustedes va a un banco, probablemente no van a poder prestarle
capital porque no tienen mucho activo para poner de contraparte. Entonces, son empresas que realmente buscan su financiamiento en inversionistas especializados y no en la banca tradicional, y ese inversionista a cambio pide equity para poder, digamos, soportar la transacción. Y el potencial de crecimiento que tienen es más o menos del 20 al 30% anual idealmente, ¿ya? ¿Quiénes son los que invierten en este tipo de tecnologías? Como ustedes saben, son los fondos de Venture Capital, los corporativos que tienen su fondo de Venture Capital, o sea, el Corporate Venture Capital, y particulares como podrían ser inversionistas ángeles, family offices, etcétera, ¿ya? Entonces, en la siguiente lámina, yo les quiero explicar, y esto me imagino que algún repaso de esto tendrán, las etapas que tiene este tipo de financiamiento, ¿ya? En este tipo de empresas de startups tecnológicas, o BTE, emprendimientos de base científica tecnológica. En general, estas startups cuando parten comienzan con su valle de la muerte, que es todo ese tiempo en el que no pueden ir generando mucho capital, digamos, para llegar a este break-even o a este punto de equilibrio, digamos, y donde solo queman, entre comillas, capital, ¿verdad? Entonces ahí son apoyados por un capital semilla, muchos de los apoyos que existen en Corfo, ustedes los deben conocer, o bien inversionistas ángeles o algún pariente que creyó en ustedes, etcétera, hasta que llegan a ese punto de equilibrio y empiezan a crecer un poco más y empiezan a facturar y empiezan, digamos, de alguna manera a pasar ya a venderle a un público que se metió la mano al bolsillo y que efectivamente compró su producto, su servicio. Ahí es cuando ya podemos empezar a buscar el capital emprendedor o el venture capital. Acá en Chile tenemos este término, obviamente, americano de venture capital, que habla de una aventura, digamos, y que no es tan feliz, digamos, porque la verdad es que capital emprendedor, como le dicen en muchos otros países de Latinoamérica, es mucho más apropiado, ¿ya? De repente cuando uno habla de venture capital provoca cierta reticencia por el riesgo que viene implícito en el mismo nombre. Entonces, en estas etapas en que ya el emprendimiento empieza a tener ciertos retornos, empieza el proceso de levantamiento de capital con estos inversionistas que les comenté. Y están las series A, las series B, las series C, etcétera, dependiendo más allá que el capital que levanta, que determina ese nombre de la serie, es el momento en el que está la startup y para qué necesita ese capital. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ustedes pueden ver en los diarios, en la prensa, que muchas veces alguien habla de una serie A cuando se refiere a 2 millones de dólares y después pueden ver la startup del lado que habla de una serie A cuando está levantando 15 millones de dólares. Por lo tanto, más allá del monto que signifique, la serie depende de del uso que le va a dar el emprendedor a ese capital. Y después ya cuando empieza a crecer un poco más, por supuesto, empiezan a levantar la serie C, etcétera, etcétera, hasta el momento ya de la salida del fondo, que es cuando el emprendimiento finalmente es comprado por una empresa más grande o sale a la bolsa en una IPO, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo este tramo que está marcado en celeste es el del capital emprendedor o venture capital. El que vaya teniendo dudas, por favor, interrumpa, yo no tengo ningún problema y les voy explicando. En la siguiente lámina voy a explicarles cuál es la diferencia entre los tipos de inversionistas que existen, porque imagino que de esto ustedes han oído mucho, y de repente este cuadro puede ser bien aclarador, ¿ya? Podría ser que alguno de ustedes incluso ya tenga un capital ángel o empiece ya a tener conversaciones con ellos, porque entiendo que están en una etapa de aceleramiento. Entonces aquí se especifica cuáles son esos tipos de inversionistas para estas startups o emprendimientos tecnológicos. Está el inversionista ángel, el venture capital, que es por lo que yo estoy acá, que puede ser venture capital o corporate venture capital, y luego viene el private equity, ¿ya? Entonces, ¿quién es el inversionista ángel? Es una persona natural que con su propio capital le pone apoyo a esta empresa joven, y que a cambio, en general, pide un porcentaje de participación de un menos del 15%, y mi ticket o el monto que yo le voy a poner va aproximadamente entre los $10.000 y los $150.000, ¿ya? Es súper importante entender algo. Los números que yo acá les estoy comentando, la verdad es que varían entre mercado y mercado. Si ustedes ven este mismo cuadro en Estados Unidos, una inversión ángel podría ser incluso de $800.000, porque es un mercado tan desarrollado en este negocio que los números cambian mucho, ¿ya? Estoy oyendo súper fuerte un teclado, no sé si alguien lo podrá poner en silencio. Lo acabo de mutear.
Ah, ya. Ya, luego el apoyo es totalmente un capital social. ¿A qué se refiere eso? Este inversionista ángel quiere apoyar al emprendedor. Por ejemplo, un tío que tiene un poco más de capital y quiere apoyar a su sobrino en esta producción científica, por ejemplo, que está realizando. Porque cree en el emprendedor principalmente. ¿Por qué? Porque generalmente la idea no está tan desarrollada, es bastante básica, pero cree en el problema que encontró y en las formas de solución que está encontrando ese founder. Después viene la etapa del VC o el CVC, que fue lo que vimos en la lámina anterior, que son administradoras de fondos ajenos, ¿ya? O sea, si yo tengo un fondo de venture capital, recibo capitales de family offices, de un fondo de pensión, etcétera, etcétera, y yo aguas abajo invierto en estas startups. Entonces yo junto una gran bolsa de capitales y lo invierto y lo diversifico aguas abajo en distintas startups, ¿ya? Mis montos en general, como fondo de venture capital o de corporate venture capital, van aproximadamente de los $50.000 hacia arriba. O sea, podemos llegar hasta los 300 millones de dólares, una cosa que tiene un amplio margen de capitalización. Y la gran diferencia que hay entre el VC y el Corporate Venture Capital es que el VC recibe capitales, ¿verdad?, de estos family office o inversionistas, y junto a varios de ellos y hago mi fondo. El Corporate Venture Capital, los capitales que tienen son de la misma empresa. Entonces les pongo un ejemplo. Guaira, que es el brazo inversor de Telefónica, recibe dinero, obviamente que ha producido Telefónica, y ellos crean su propio fondo, no tienen inversionistas, por ejemplo, a un family office chileno, un family office español dentro de ese fondo, sino que es solo capital de ellos, ¿ya? ¿Y cuál es el apoyo, a diferencia del capital ángel? Es que estos fondos están full dedicados a esto, en el sentido y la diferencia que tiene con un capital ángel, que el tío que les puso capital tiene su propio negocio, tiene su propio trabajo. Esta gente se dedica a apoyar a estos emprendimientos a surgir, digamos. Los ayuda en su product market fit, ¿verdad? En su crecimiento, en su escalamiento, muchas veces en contratación de la gente, en definición del modelo de negocio, o sea, son inversionistas hands-on, que se remangan las mangas y están ahí apoyando en el proceso y ejecución de la misma solución que están generando los emprendedores, ¿ya? ¿Y qué es lo que buscan estas empresas? Buscan que de los 5 años hacia adelante, aproximadamente hasta los 12, ellos puedan hacer una salida de esta inversión que hicieron. Entonces yo invertí X capital, tuve, por ejemplo, a cambio un 10% de la empresa y busco que al sexto, octavo o décimo año yo poder venderle una más grande, por supuesto que con un monto bastante más ampliado, y poder devolver el capital a mis inversionistas aguas arriba y de alguna manera quedarme con un fee por haber yo administrado esto y haber hecho este exit más valioso del capital con el que entró. La diferencia que tiene el Corporate Venture Capital, que más allá de buscar ese retorno importante en la inversión, está buscando estrategia, ¿ya? Y aquí les cuento un ejemplo que siempre cuenta Guaira, que es muy interesante porque hace muchos años atrás, cuando partieron con este brazo inversor, Guaira fue, o Telefónica fue el que creó, perdón, Telefónica, no Guaira, el que creó el servicio del mensaje de texto, ¿ya? Y que por supuesto que fue súper usado en todas partes del mundo, y años después aparece WhatsApp. Tanto así que las ventas de los mensajes de texto representaban el 30% de las ventas de Telefónica. Y de un minuto para otro aparece WhatsApp y ese 30%, por supuesto, se fue al piso, y ahí fue cuando Telefónica entendió que no podía mantenerse al margen de estas tecnologías que estaban surgiendo y haciendo la disrupción en la industria. Entonces ahí ellos crean Guaira, este Corporate Venture Capital, y empiezan a invertir por estrategia, entendiendo todos los servicios que ofrece la telco, y para poder estar cerca de estos jóvenes que están haciendo disrupción en cada una de las industrias. Ellos invierten, por supuesto, en ciberseguridad, en empresas que tienen que ver con computación cuántica, en muchos temas que de repente podrían estar en el borde de su core business, pero que obviamente lo impacta. Entonces esa es la diferencia entre el VC y el CVC. Y por último, temas de private equity, que son también administradoras de fondos ajenos, de capitales ajenos, que también reciben en general platas de endowments, de fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Y ellos lo que buscan es tomar el control de la empresa, ¿ya? Les pongo un caso, varios de ustedes tienen que haber oído cuando hace muy poco
Talana fue comprada por Visma, ¿se acuerdan? Bueno, me imagino que varios lo vieron. A su vez, Talana, que es una startup, había sido comprada en su mayoría, o sea, más del 50%, por Endurance, ¿ya? Que es una administradora de fondos que tiene fondos de private equity y fondos de venture capital. Entonces, esa startup fue comprada por más del 50% por esta firma de private equity. ¿Qué es lo que hizo? La ayudó a gestionarse mejor y a crecer, y luego la salió a vender y digamos, hizo un retorno del 2, del 3 veces, digamos, 2 veces, 3 veces. Entonces, es un negocio un poco distinto al VC, porque ellos toman el control, distinto a los fondos de Venture Capital, pero ellos apoyan fuertemente en hacerla crecer, pero ya en una etapa mucho más avanzada, o sea, no van a lograr no sé, pues el 50 por que está buscando, o el 30 por, o el 20 por que está buscando el VC, sino que la compran mucho más avanzada, más madura, la hacen crecer y la venden al 3, 4 veces, ¿ya? Entonces, en general, ¿qué es lo que ellos buscan? Compañías con un track record más avanzado, o sea, con más experiencia, y buscan mejorar su performance y hacerlas crecer. Esa es la gran diferencia entre estos 3 o 4 tipos de inversionistas. Pasemos más adelante, Oscar. Entonces, un fondo de Venture Capital tiene una tesis, y esto es muy importante entenderlo, porque al comienzo, yo le diría hace unos 8 o 9 años, cuando partimos con la CBC, yo llegué un año después, teníamos muchas solicitudes de empresas que querían reunirse con fondos para ver si podían ser inversionistas de ellos. Pero estas empresas no eran tecnológicas. Entonces, nosotros hicimos un trabajo muy importante de trabajar con las aceleradoras, con las incubadoras y con muchos agentes que estaban ayudando a las empresas, a darles a entender cuál era la tesis de los VC, para que ambas partes de alguna manera pudieran hacer fit más rápidamente y fuera todo más eficiente. Me llegaban mail a mí hasta de personas que estaban buscando capital para financiar su packaging de palta. Entonces, no, eso no es la tesis que tiene un fondo de VC. Entonces, ahí fue donde desarrollamos una parte importante de evangelización, porque entender en qué invierte en VC finalmente va a hacer que yo pueda o bien enfocar bien mi negocio o buscar de repente financiamiento en otra parte. Entonces, ¿qué es lo que buscan los VC? Bueno, primero, que la empresa sea una contribución importante al desarrollo económico de la región, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Nubank. En general, Latinoamérica, hace varios años, cada vez estamos mejor en ese, tenía muy poco acceso a la banca, ¿ya? Y ahí muchas empresas fintech han encontrado un espacio importante en nuestra región. De hecho, el 50% prácticamente de las inversiones que hay en Latinoamérica son en fintech, ¿ya? Entonces, entre otras muchas fintech se desarrolla Nubank, y esto empieza a crecer. ¿Por qué? Porque hay un apetito enorme de bancarización en muchos países, y es una resolución de un problema real y tangible. El segundo tema que es importante abarcar por los venture capital son las tecnologías disruptivas o modelos de negocios disruptivos. Por ejemplo, un Airbnb. Yo le estoy poniendo acá todos súper casos conocidos para que me entiendan. Obviamente, el modelo de negocio de yo poder alojar en la casa de otra persona, vivir como un ciudadano de esa ciudad, ir a la esquina al café donde cualquier persona que vive en Nueva York va, etcétera, es muy distinta a la experiencia a una persona que va a un hotel en el sector de negocios, por ejemplo, de Nueva York o de Manhattan. Entonces, ese modelo de negocio tan distinto, por supuesto que es muy atractivo y en general rompe paradigmas, así como un Airbnb, así como un Uber, cuando yo pensé que me iba a subir al auto de otra persona para que me hiciera un acarreo. Eso también es un punto importante que consideran los VC. Como tercero, tienen que ser industrias dinámicas, ¿ya? O sea, tienen que ser sectores que están creciendo mucho y que son una prioridad, ¿ya? Para la región. Como el caso de Rappi. O sea, nosotros mismos veíamos que existían los servicios de delivery, pero con todo el tema de la pandemia ya nos acostumbramos a pedir las cosas a la misma casa. Son pocas las cosas que vamos a comprar a la tienda, y hemos visto como todo el retail y muchos servicios se movieron hacia esto. Entonces, efectivamente es de un crecimiento importante. Y como cuarto, que sea relevante y que permita un ajuste mercado-producto. O sea, les pongo el mismo caso de la heladería que les comenté recién. Si yo quiero hacer crecer mi heladería hacia México, es muy distinto a hacer crecer un corner shop o hacer crecer un Zoom, porque solo tengo que hacer la adaptación al mercado nuevo, pero yo estoy basado en una plataforma digital. Entonces me sale muy fácil poder crecer, digamos. No es lo mismo que hacer crecer un restaurante. Entonces, estos son los 4 puntos que la tesis de un venture capital tiene que poder cumplir para invertir en cualquiera de ustedes o en cualquier emprendimiento. Creo que tengo una pregunta, ¿la voy respondiendo al tiro?
Dale. Ah, no, pero no era para mí. Ah, Perdón, pero perdón. sí va a quedar grabado. Sí, hay Respondemos. que grabar. Ya. En la siguiente lámina, Oscar, yo les voy a contar cómo se estructura este fondo. Es importante que lo entiendan porque muchas veces, y con desconocimiento profundo, los emprendedores reclaman de por qué, de que los inversionistas no están asumiendo tanto riesgo, o que yo fui a visitar a no sé cuántos inversionistas y a ninguno le interesó lo mío, etc. El inversionista con el que ustedes se juntan, eh, ha levantado capital con otros fondos, perdón, con otros inversionistas, con una promesa atrás, ¿ya? Entonces ustedes no le pueden decir a Federico el día de mañana, oye, miren, yo acá traigo una startup genial, se trata de esto, y Federico te dice, pucha, la verdad es que no está dentro de mi tesis, no puedo invertirte. Y muchos se enojan con eso. Él tiene que cumplir un pacto que tiene con aguas arriba sus inversionistas. Entonces, eso ellos lo definen en conjunto, porque Federico, por ejemplo, estudió que iba, no es el caso, pero que iba a invertir en Climatech porque había ahí un vacío importante y ese era el lugar donde había muchas oportunidades de negocio. Entonces, si llega una foodtech a pedirle capital, él no va a poder invertirles porque tiene un compromiso aguas arriba. Entonces, en este cuadro ustedes pueden entender que el Fondo de Capital Emprendedor deriva de una administradora y esa administradora levantó capital con estos distintos inversionistas que ya les comenté, puede recibir subvención gubernamental de Corfo, como no, con el que también tienen cierto compromiso de invertir en cierto tipo de startups, y ellos aguas abajo invierten en estas compañías, en un portafolio de inversiones, ¿ya? Entonces, una administradora, cualquiera que ustedes conozcan, puede tener varios fondos aguas abajo. Uno puede estar dedicado a AgTech, otro puede estar dedicado a FinTech, etcétera. Pero no es que el inversionista, bueno, obviamente podría resultarle que el inversionista no encuentra atractiva la startup, pero si no está dentro de su tesis que él se comprometió con sus inversionistas agua arriba, no puede hacer esa inversión, ¿ya? Entonces, efectivamente, existe cada vez menos porque hay más evangelización del tema. Hay mucho, se podría decir como no sé si reclamos la palabra, pero mucha crítica tal vez a que el levantamiento de capital es muy difícil, pero también tiene que existir por parte del mismo emprendedor un scouting bien importante de con quién ir a hablar, ¿ya? Porque de repente esto no hace fit y no funciona, no por culpa del inversionista con el que ustedes están conversando. Eso puede pasar. Y obviamente, sí, les adelanto, que lo vamos a ver luego, es un momento muy difícil para levantar capital, ¿ya? Y no sé si Federico va a entrar en eso o no, pero podemos conversarlo también más adelante. No están siendo años fáciles. Ya, en la siguiente lámina, y muy rápido les explico cuál es el camino del fondo. El fondo recibe capital de estos inversionistas aguas arriba, invierte en la startup, los ayuda a crecer y después sale, vende esta compañía. Entonces, esos retornos son muy importantes porque él se los devuelve a su LP, que es el Limited Partner, el que le puso dinero a aguas arriba, y dice, ah, bien, nos resultó bien, voy de nuevo y reinvierto. Pero si eso no pasa, que es uno de los problemas que estamos teniendo ahora, si es que no hay liquidez, si es que no ven esos retornos rápidos, están más reticentes a volver a invertir, ¿ya? Entonces, eso es uno de los dilemas que estamos metidos hoy en día. Obviamente que hay una crisis mundial en muchos aspectos, por muchos frentes, entonces, además de las tasas de interés altas, etcétera, que han hecho que esta reinversión esté hoy en día difícil y por ende está afectando a muchos fondos, sobre todo en el extranjero, a que puedan invertir aguas abajo a sus empresas. Ya, en la siguiente lámina vamos a revisar qué es lo que está pasando a nivel global con la inversión en Venture Capital. Acá ustedes pueden ver en lo que es como el celeste que va llevando una curva, que como todos sabemos, el 2021 y 2022 fueron años excelentes de inversión en Venture Capital, porque dado la pandemia y el COVID, fue tanto lo que tuvimos que sujetar nuestra vida a las tecnologías, que todas las empresas, todos los fondos estaban ávidos por invertir. Entonces hubo mucho capital disponible para estas tecnologías y después esto empezó a tener un periodo de contracción debido al ajuste, porque obviamente, imagínense ustedes, en un momento Zoom llegó a tener una valorización más alta que las 7 principales compañías aéreas que existen en el mundo. Obvio, nadie podía viajar y todos utilizábamos Zoom todo el día. Pero eso con el tiempo empezó a ajustarse, ¿verdad? Entonces, esta inversión en Venture Capital también se fue ajustando cada vez más y podemos ver que pasamos de 662 billions invertidos en el mundo, pasamos a lo que fue el año pasado, 274. Pero la buena noticia es que
todavía era mejor que prepandemia, ¿ya? O sea, no es que se vaya a dejar de invertir en tecnología, pues sería absurdo con todo lo que estamos viviendo hoy en día con la inteligencia artificial, etcétera. Más bien es un periodo de reajustes en que las valorizaciones de las startups muchas veces no han querido, los emprendedores no han querido bajarlas porque levantaron capital con una valorización muy alta y tendrían que aceptar un down round, o sea, una valorización más pequeña al día de hoy, y ha sido uno de los temas que ha influido en que haya menos inversiones, junto con todo lo que lo expliqué de la falta de exit, falta de levantamiento de capital por los mismos fondos, etc. Aproximadamente hubieron 27.000 deals en el mundo. La data de esto viene de CBC Insights, que son fuentes muy reconocidas a nivel global y que van mostrando esta evolución de repente en los principales mercados y no tanto en lo que pasa en Latinoamérica o en Chile. Y ahí nosotros levantamos información propia. Pasemos a la siguiente lámina, Oscar. Aquí podemos ver en representación de porcentajes cuál mercado es el más potente. Vemos que Estados Unidos sigue siendo el más potente, con casi el 62% de toda la inversión en Venture Capital viene de Estados Unidos. Y regiones como Europa y Asia son los que lo siguen, bastante parecido con el 18 y el 15%, y el resto ya se reparte por el mundo. Como ustedes pueden ver, Latinoamérica y el Caribe viene seguido ya de Canadá, que ha crecido mucho, mucho en los últimos, yo diría que 5 años. De hecho, yo diría que son de los que más han crecido junto con Latam. Pero la balanza en general siempre está hacia Estados Unidos y está compensándose últimamente por los mercados de Estados Unidos y Europa, pero en conjunto, no por separado. En la siguiente lámina podemos ver qué es lo que pasa en Latinoamérica. ¿Ya? Aquí tenemos cuáles son los principales países que invierten en Venture Capital. Por supuesto, la mitad de toda la torta se la lleva siempre Brasil, no solo en la cantidad de inversión, sino que también en la cantidad de acuerdos que hay entre startups e inversionistas. Le sigue México, que también es un mercado bastante desarrollado. De hecho, casi el 90% de los emprendimientos chilenos quiere escalar como segundo mercado hacia México, porque hace algunos años se hubiera dicho que era por el capital disponible, ya que entraron los fondos de pensiones en México hace unos 10 años y efectivamente hubo mucho capital disponible. Hoy en día eso también se está ajustando, no hay tanto capital disponible como hace algunos años, pero sí tiene la gracia de ser un mercado muy grande, con la cultura bastante parecida a Chile. Entonces, si tú puedes lograr entrar y funcionar bastante bien en México, en general el siguiente paso es poder escalar a Estados Unidos. Por lo tanto, la mayoría de los emprendedores chilenos quieren escalar hacia ese país. Bueno, le sigue Colombia, luego Argentina y después Chile. Estos datos están levantados por la Asociación de Venture Capital de América Latina, que es LAPCA, ¿ya? Pero que la verdad es que tiene bastante sesgo en el levantamiento de capital, porque aquí no incluye las inversiones de los family office ni de los corporativos. Por lo tanto, todos estos números que ustedes ven en esta imagen, que si bien reúne los de Latinoamérica, en general son más bajos de lo que realmente es. Porque si sumamos la inversión de los corporativos, que viene siendo más o menos un cuarto de lo de los fondos, todos estos números crecen, y si sumamos lo de los family office que invierten directamente, también crecen. Entonces acá Chile sale que fueron 178 millones, pero en verdad fue más que eso, ¿ya? ¿Cómo se divide en general la inversión? Aquí lo vemos en este gráfico a la derecha. Como ustedes ven, la gran mayoría, el 61%, se va a fintech, por la problemática importante que hay en Latinoamérica con respecto al tema. Le sigue e-commerce y luego ya se empieza a dividir entre no sé, pues cloud computing, CRM, distintos temas, health tech, aquí tenemos transport y mobility, etc. Vamos a la siguiente lámina. ¿Qué es lo que sucede en Chile el año 2024? Y la verdad es que está bastante parecido a lo que está pasando este año. Si bien hay un invierno del venture capital en el que estamos viviendo, se empezaron a ver algunos brotes verdes a final del año pasado, pero luego después de los anuncios de Trump, etcétera, esto ha ido como, la verdad es como ralentizándose un poco todavía más. Entonces, estamos bastante parecido a lo que pasó en 2024. En Chile se invirtieron 311 millones de dólares. ¿Se acuerdan que en el gráfico anterior LAVCA había dicho que eran solo 178?
Pero claro, si le sumamos todo lo que tiene que ver con inversiones de los corporativos más los family office, la verdad os comentamos a 311, incluso podríamos decir que pasamos a Argentina y otros países, pero en esos países también pasa que aumentaron por los corporativos y otros más. El ticket promedio de inversión fue casi $900.000, ¿ya? Y hubieron 347, 350 deals, o sea, acuerdos entre los fondos y las startups. Aquí podemos ver en el siguiente gráfico, todo esto ustedes lo van a tener, así que para que lo puedan ver en detalle. El número de rondas que se hicieron por industria por vertical. La mayor cantidad estuvo en FinTech, luego en GreenTech, CleanTech, que ha tomado mucho vuelo últimamente en el país, todo lo que tiene que ver con energías renovables, etcétera. Obviamente somos un laboratorio de esa industria, entonces probablemente esto va a seguir creciendo aún más, o sea, estamos en un momento en que todo eso es ese laboratorio en muchos términos, o sea, en AgTech, en CleanTech, etcétera, bueno, para qué decir, en litio, etcétera, va a ir creciendo cada vez más. Biotech también, curiosamente, nuestro país se destaca por tener muy buenos científicos reconocidos internacionalmente y a pesar de un tamaño pequeño de mercado, esto es bien importante y la verdad es que tiene que ver con que nuestros científicos en general tienen una muy buena educación y la gran mayoría de ellos van a especializarse al extranjero y después vuelven. Así que tenemos ahí un caso bien bonito de tecnologías que se desarrollan acá en Chile que no tienen relación con nuestros, por ejemplo, nuestros recursos naturales. Bueno, y ahí está la otra cantidad de verticales y su ronda. Este cuadro que viene, que es el de los exit, es bien importante destacarlo. ¿Por qué? Porque la verdad es que si bien tuvimos poca inversión el año pasado con respecto a años como el 2021, que tuvimos $1 billón, o sea, estamos hablando de que llegamos solo a un tercio en los años más luminosos de Venture Capital, el año pasado tuvimos récord de exit, ¿ya? ¿Y a qué se refiere esto? Como les expliqué antes, cuando los fondos logran vender sus participaciones o vender la misma empresa, se vendió a una compañía más grande, ¿ya? Tuvimos más de 15, porque incluso hay unos que no se pueden contar, y eso es muy valioso, porque de alguna manera el PIS de aportantes de fondos empezaron a recibir retornos, ¿ya? Y eso los entusiasma a reinvertir. El caso más conocido fue la venta parcial de Zeppelin, de Manutara Ventures, donde ellos multiplicaron por más de 100 veces la inversión que habían hecho, devolvieron todo su capital a Corfo, ¿ya? Y además retornaron ciertos capitales a sus propios LPs. Por lo tanto, ha sido súper exitoso y por eso se le ha dado tanta prensa y tanta visualización, porque la verdad es que es tremendo, es muy bueno. Entonces sí tenemos buenos casos de éxito, hay otros que aparecen aquí, pero que tal vez no fueron tan buen caso y habrán crecido por dos veces, etcétera, o incluso menos, pero por lo menos hay un movimiento y eso habla bastante bien del ecosistema y de los fondos y de las startups, por supuesto, para qué decir. En la siguiente lámina no, parece que está repetida, ¿o no la pasaste? A ver, en la siguiente, no, para el otro lado, ahí. Habla de qué es lo que pasa con las startups que están en etapas de incubación y aceleración, como ustedes. Entonces, esto es bien interesante porque nadie más levanta esta información, ¿ya? Nosotros como ACBC tenemos a la gran mayoría de aceleradoras e incubadoras que existen en el país y levantamos información con ellos con respecto a quiénes son los que están en estos procesos de incubación y aceleración. Y ahí aparece que el año pasado participaron 201 startups de estos programas, 55 eran en incubación, 35 en aceleración y 10 en preaceleración. Habían 144 emprendedores, de los cuales casi un tercio eran mujeres, lo cual no, una muy buena noticia. Pero ahí siempre tenemos que hacer un doble clic, y yo lo digo, porque cuando llegamos a ver el capital levantado, es mucho menor que el 30%, en general es un 10%. Entonces algo pasa, por ejemplo, con esas founders mujeres, que representan el 30% de estos programas, pero cuando pasan a levantar capital, hay un 20% que no sabemos dónde queda. Entonces, ahí siempre hay un desafío de que tenemos que investigar qué es lo que está pasando con esas mujeres que no logran levantar capital más allá. Tenemos información del capital que levantaron estas startups, así como ustedes, cuánto del público, cuánto del privado, etcétera, cuál fue el ticket promedio y cuántas de ellas lograron inversión.
Y el gráfico de al lado muestra desde dónde vienen estas empresas que están en esta proceso de aceleración e incubación. La gran mayoría viene de la región metropolitana, y ahí ustedes pueden ver que le sigue Biobío, muy bien, con el 28%, y después ya viene la región del Maule, del Ñuble y de la Araucanía, junto con los ríos. En el norte, aparte de Valparaíso, la verdad es que todavía es muy poco. Así que ahí hay un desafío importante, sobre todo con las mineras, para empezar a trabajar con ellos. En la siguiente lámina, yo les cuento el panorama de qué es lo que está pasando ahora en el 2025. Comentarles que el 60% de las startups en las cuales hoy en día están invirtiendo los socios de la CBC tienen en sus modelos de negocio inteligencia artificial. De hecho, en la prensa salió los últimos días y me imagino que algo han visto de que se cree que se está creando una burbuja de inteligencia artificial, porque hoy en día a nivel global, en este primer semestre, prácticamente el 60% de todos los capitales del mundo se han ido a la inteligencia artificial, pero en rondas muy grandes, ¿ya? Entonces se están apoyando ciertas startups como OpenAI, que ya no sé si se puede llamar startup, pero empresas muy grandes con mucho capital. Entonces temen de que tal vez estamos adelantándonos un poco a esa burbuja, porque todavía no se recibe tanto el valor capturado en el usuario final de esa inteligencia artificial. Pero un poco para comentarles del panorama de lo que pasa en Chile. La mayor cantidad de deals, como ustedes vieron, están en FinTech, GreenTech y Biotech. Ya han habido grandes levantamientos de ronda capital por startups chilenas, ¿ya? Aquí tenemos el caso, bueno, icónico de Runway, que son dos emprendedores chilenos basados en Nueva York con uno griego, que hacen imágenes y videos en base a inteligencia artificial, y ellos trabajan para Disney, para las grandes empresas, le ha ido espectacularmente bien, y ellos levantaron una ronda de 300 millones. Luego viene Book y Toku con más de 20 millones de dólares, y Zeppelin con otra ronda importante de... si quieres vas pasando las láminas porque van saliendo imágenes de Book y Toku con Zeppelin de más de millones de dólares. Entonces es el panorama que llevamos en este primer semestre. Todavía las inversiones están tímidas, como les dije, bastante parecido al año pasado. En el primer semestre esperamos que esto vaya creciendo un poco más, porque la verdad es que en Chile hay harto capital disponible. Los fondos tienen cierto compromiso de una cantidad de años para poner ese capital. O sea, no es que puedan decir, empecé el fondo este año, pero resulta que voy a invertir en 5 años más. No es así. En general, los compromisos son a invertir dentro de los primeros 3 años. Por lo tanto, hay harto capital disponible, y los fondos en este minuto, yo creo que obviamente, como le está pasando a todas partes del mundo, están esperando que se estabilicen estas valorizaciones muy altas que venían de años atrás, y que de alguna manera empiecen las startups a mostrar, que ya lo han estado haciendo, más números azules para de alguna manera disminuir un poco el riesgo. Ya, en la siguiente lámina, muy rápidamente les voy a explicar qué es lo que buscan los VC. Yo pongo acá una foto siempre de ejemplo de los fundadores de Corner Shop, porque la verdad es que el 1, 2 y 3 es el equipo. Es lo más importante que busca el VC. Y les pongo esta foto porque estos 3 emprendedores no era el primer emprendimiento que estaban realizando Corner Shop, sino que ya tenían experiencia previa en emprendimientos antes, juntos. Entonces, lo que habla de que ellos efectivamente tenían entre ellos un fiato muy desarrollado, o sea, sabían trabajar bien, sabían el rol de cada uno, se llevaban bien, estaban de acuerdo, podían tener una relación bastante, se podría decir, fluida, tanto así que han seguido trabajando juntos en algunas cosas y invertido juntos en algunas cosas. Tienen un fondo entre ellos, un fondo pequeño que se llama Buena Onda, y invierten en ciertas startups, pero además invierten directamente de sus propios capitales en otras startups, y muchas veces lo hacen en conjunto. Este equipo, lo ideal es que esté conformado por personas que tengan capacidades técnicas, obviamente, de ahí un CTO es lo más importante, junto con gestión y ventas. Esas son las 3 partes que debieran cumplir. Y mejor, por supuesto, si existe diversidad y especialización en cada uno de ellos. O sea, siempre existe el caso, y es muy común ver a varios hombres ingenieros entre ellos desarrollando alguna solución. Genial, muy bien. Pero siempre aporte con diversidad y con distintos puntos de vista es más valioso aún, porque amplía las visiones del negocio. Obviamente la tecnología es muy importante, o sea, si estamos hablando de, por ejemplo, un SaaS, ahí todo lo que esté desarrollando ese CTO o ese nuevo, o esa
parte, digamos, tecnológica es fundamental. ¿Va a cambiar en el tiempo? Por supuesto que va a cambiar, porque una vez que el fondo invierte y entra más capital, se van a pegar varios pivotes dentro de la misma empresa. Por eso les digo que el equipo es tan importante, porque la tecnología seguramente va a ir variando, el equipo no. Entonces, el conocer muy bien y el creer que esas personas tienen las capacidades para resolver dicho problema o un problema encontrado es más importante que la solución que tienen en ese momento, porque en ese momento, porque esa solución, perdón, seguramente va a cambiar. También es muy importante entender cuál es la escalabilidad que va a tener este proyecto. Obviamente que un proyecto que esté pensado para una solución para Chile no tiene ni un sentido para este tipo de fondos, porque ellos, acuérdense que buscan rentar por muchas veces la inversión que hicieron, por lo tanto la escalabilidad es algo que va en su core business, o sea, es demasiado importante que la posibilidad de escalar y que esta necesidad exista en otras partes es de las cosas más que más se valoran, digamos. Y junto con la atracción, efectivamente poder comprobar que alguien se metió la mano al bolsillo y que está dispuesto a pagar por la solución que ellos están ofreciendo. Esto, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, de repente no se pasa por alto, pero se logran levantar rondas o incluso, como les decía, inversionistas ángeles con mucho capital con una idea. Esto en Chile no pasa. Acá la verdad es que los fondos de Venture Capital necesitan ver tracción y necesitan ver alguna factura para poder recibir capital para poder entregarle capital a estas startups. Luego, Oscar, ya viene la última parte. Ah, no, esta lámina es súper buena y le agradezco ahí a los Genesis Ventures. Yo se las voy a dejar porque para ustedes es fundamental poder entender qué es lo que están buscando los emprendedores y en qué momento ustedes se encuentran. Acá ustedes pueden ver 6 parámetros distintos para entender en qué etapa están y para qué es lo que necesitan el capital que están levantando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes llevan menos de un año y están solo los fundadores trabajando en esto, están en una etapa de levantar capital semilla, ¿ya? Donde tienen ventas, por ejemplo, de menos de $100.000, tienen una necesidad de capital de X, tienen una valorización de X, ¿y qué es lo que quieren hacer? Desarrollar el producto. Por ejemplo, en una etapa posterior necesitan consolidarse en el mercado, después expandir las operaciones. Entonces, esta tabla los va a ayudar a poder entender en dónde están con los diferentes parámetros y qué es lo que están buscando, ¿ya? Y como les dije, lo más importante, esto es smart money, o sea, tal como algunos fondos les pueden decir que sí y otros que no, ustedes tienen que pensar muy bien con quién quieren alianzarse, o sea, quiénes van a ser sus futuros socios, porque eso es el fondo, es el socio que los va a ayudar a poder hacer crecer su negocio. Entonces, sería lógico que ustedes son una foodtech, vayan a levantarle capital a un fondo fintech, porque por mucho que no les va a poder invertir, pero más allá de eso, no son conocedores de esa industria. Entonces, probablemente esa inteligencia de negocio no la van a tener para poder aportársela, ¿ya? Y ahí en la siguiente lámina, aquí yo les dejo un link súper interesante y después lo pueden copiar, que es la información de cómo poder construir ustedes, según Y Combinator, su deck, o sea, su PowerPoint de presentación con los inversionistas, le dicen las etapas, las láminas que tienen que tener, cómo demostrarlo, etcétera. Está genial, así que es un buen insumo para que ustedes puedan construirlo. Luego, Oscar, viene de la CBC y bien cortito les voy a contar, porque ya estoy en el tiempo. Como ustedes saben, nosotros representamos a los inversionistas en este tipo de emprendimientos, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel global, a Chile, por supuesto. Promovemos mucho este tipo de inversión y para eso levantamos mucha data para poder relevar qué es lo que está pasando en Chile en el tema, ¿ya? Y eso tiene que ver con poder mostrárselo a los fondos de pensión, a los family office, a otros inversionistas de afuera para atraer inversión hacia acá, etcétera. Trabajamos mucho en políticas públicas para crear leyes y normas que promuevan esto y también nos preocupamos mucho de desarrollar lazos internacionales que ayuden a nuestros fondos a conectar con otros fondos regionales o internacionales para que inviertan en conjunto y en coinversión en las startups y las ayuden a crecer. Esos son los principales 4 temas que nosotros desarrollamos. Si avanzamos una más. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahora específicamente? Bueno, en diseño de políticas públicas con el Fondo de Fondos y con la Superintendencia de Pensiones para que los institucionales como los fondos de pensiones puedan entrar a esto.
Queremos aumentar la disponibilidad de capital de riesgo, no solo a través de los institucionales, sino que tal vez también a través de la ayuda que reciben por Corfo y de grandes capitales privados, como las grandes empresas y los family office, por supuesto. Queremos incentivar el intercambio de experiencias con los actores extranjeros, si bien ya lo tenemos súper desarrollado en Latinoamérica, estamos poniendo especial énfasis con actores americanos y ahora vamos a comenzar con el mercado de Europa. También queremos promover, obviamente, como les dije, los fondos de pensiones que entren, porque cuando pasa que los fondos de pensiones entran a esta industria, la verdad es que los mercados cambian totalmente. Pasó con México y ha pasado históricamente con Silicon Valley, con montones de otras ciudades y países donde esto sucede y se genera, digamos, una cosa muy buena, porque la verdad es que al haber capital disponible no solo vienen startups de otras partes del mundo a buscarlo y permean toda esa experiencia, sino que también vienen actores, inversionistas de otras partes a buscar ese capital, creando acá filiales y permeando toda esa experiencia a nuestros propios fondos nacionales. Y obviamente seguir entregando información para que todos conozcan lo que pasa a la industria de manera actualizada. Oscar, aquí hay una imagen de todos los que son miembros al día de hoy. Son aproximadamente 50 fondos y corporativos y family office que invierten directamente a cambio de equity en startups. Y en la lámina siguiente aparecen todos los que son asociados, o sea, aceleradoras, incubadoras que están ayudando a las empresas a crecer, empresas que están en innovación abierta, como, no sé, pues ABCDIN, AgroSuper, etcétera, servicios profesionales que proveen, digamos, de distintos tipos de servicios que se entregan a los fondos, y abajo tenemos los dos nuevos miembros que tenemos ahora hace poquito, que es el BCI Asset Management y Carosi, que pasó de ser un asociado, una empresa en innovación abierta, a invertir. Y no sé si nos queda alguna otra lámina. Eso es todo. Así que ahora si alguien tiene alguna duda, feliz le respondo. Si estamos cortos de tiempo, Oscar, si quieres yo puedo responder por el chat, como tú me digas. Hay dos preguntas. Una es que si se puede enviar la PPT. Sí, Entiendo que claro. sí, Magda, ¿cierto? Sí. Sí, no hay Y problema. vamos a disponibilizar la grabación también. Y la pregunta que hace Daniel Maturana, ¿cómo Ujú. se ve el panorama de los VC en Chile respecto a la inversión en emprendimiento de base científica y tecnológica sin revenue en etapa de desarrollo? ¿Se valora el levantamiento de fondos públicos? Ya, o sea, por ejemplo, de una startup, me imagino como en la que está él, que él sí ha levantado capitales públicos y si Ujú. eso, ¿cómo se ve hacia más adelante? Exacto, de cara a los Exacto. fondos a los fondos Venture Capital y en respecto a particularmente lo que él dice, las empresas de base científica y tecnológica. Sí. Mira, la verdad es que los fondos y todos los que estamos en esta industria somos unos agradecidos de Corfo. La verdad es que lo que Corfo ha creado en Chile es súper único. Gracias a Corfo existe la industria del Venture Capital y no solo la industria del Venture Capital, todo el apoyo que hace Corfo en todas las etapas anteriores a esto. O sea, no existe ningún problema y la verdad es que es un respaldo de que tu emprendimiento haya recibido capital de Corfo en alguna de las instancias, es algo bueno. O sea, pasaste por un proceso, Corfo lo valoró, eres un aporte a la sociedad, etcétera. Así que en ese sentido no hay ningún tema. Y de hecho, muchos de ellos pasan después a ser respaldados por fondos que también son apoyados por Corfo. Entonces, la verdad, no hay ningún tema en eso, está perfecto. Muchos, no muchos, pero algunos critican que este es un país muy corforizado en el sentido de que efectivamente existe tanto apoyo en estas etapas más tempranas para los emprendimientos, que casi que tú podrías vivir levantando capital nomás. La verdad es que sí, ha pasado muchas empresas que han vivido levantando capital, pero a la larga eso se acaba y no te permite hacer el escalamiento hacia afuera, que es lo más relevante, porque si te quedas solo en un mercado como el de Chile es demasiado pequeño y no surge nada más. Entonces, en Chile está implícito el hecho, no como así, por ejemplo, en Brasil, un mercado enorme, en Chile está implícito en el que tú vas a tener que salir para afuera. ¿Ya? Y que tú hayas recibido apoyo de Corfo, la verdad es que no va a influir el día de mañana para levantar o no capital desde un venture capital o de un corporate venture capital. No va a influenciar y de hecho te da cierto respaldo en el sentido de que lo ha hecho bien. Si tú te has dedicado toda la vida a levantar solo capital de Corfo y llevas 5 años o 10 años viviendo de Corfo, claro, sí eso es una red flag porque efectivamente te habla de que en la realidad el capital privado tal vez no está apoyando tu emprendimiento. Está bien que te haya dado un impulso,
pero el día de mañana esto tiene que de alguna manera sostenerse sustentablemente y que los privados sean los que están interesados en tu solución. Súper. Muchas gracias, Espero Magda. haberte respondido ahí la pregunta. Sí. De ahí la siguiente pregunta, para dar el paso después a Fede, para dejar espacio al final de consulta, ¿es Ujú. factible tener tu contacto para una posible reunión? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Yo se los dejo acá Perfecto, anotados en el chat. bacán. Pero tenemos una pregunta, una manito levantada, a ver si es que no es muy larga la pregunta-respuesta, podemos dar espacio a María Fernanda, dale. Ahí les dejé Hola, en el buenas chat. tardes. No sé si me escuchan bien, que estoy en Te la calle. escuchamos, te escucho súper bien. Magdalena, mira, muchas gracias por la presentación, muy, muy buena. Pero, sí, ya. Lo que pasa es que me declaro ignorante respecto a esto de las inversiones, porque es primera vez que vamos a formar una startup. Siempre tengo la duda que cuando se le llama inversión, ¿cómo la empresa devuelve esa inversión? ¿Es un préstamo? ¿Cómo funciona ese tema? Disculpa la pregunta tan simple, pero siempre tengo esa duda de cómo funciona a la hora de tomar un inversionista y cómo yo le respondo a ese inversionista. Ahí parece que se escuchó súper bien tu pregunta, pero no sé si Magda estás, porque te veo como pegada. Ah, Sí, yo creo que se pegó. Sí, está pegada Oye, Magda. ¿puedo quizás yo contestar por mientras, Karim? Eh, ya, mira, Magda me acaba de decir de que se le acaba de cortar la luz en la casa. Así que, María ya. Fernanda, en cuanto vuelva la Oye, Magda, ¿qué yo? te va a responder. Dale, Fede, si podéis, ningún problema. No, sí, obvio que sí, obvio que sí. Oye, María Fernanda, efectivamente el inversionista lo que hace es tomar participación de tu negocio, ¿ya? Y por defecto hay varias formas en las que tú podrías devolverle la plata, ¿ya? La principal es que eventualmente se venda tu compañía, que tú vendas tu empresa a otra compañía y que por esas mismas acciones que ese inversionista o ese inversionista tomaron en algún minuto reciba más plata que la que puso. O sea, imaginémonos que yo compré, no sé, pues, las acciones cuando costaban 1.000 pesos y se vende tu compañía por cada acción a mí me pagan 10 lucas, entonces yo gané 9 lucas por cada acción que tenía. ¿Ya? No es tan simple como eso que estoy contando, pero esa es la forma fácil de explicar. ¿Ya? Hay otra forma de pagarle a los inversionistas que es a través del reparto de dividendos. Eso involucra que tu empresa tiene que tener utilidades, o sea, que gane más plata de la que gasta. Y a través de la junta de accionistas, ustedes pueden decidir en dicha junta con los accionistas repartir esa utilidad y empezar como, entre comillas, a prepagarle, ¿ya? De alguna forma la inversión que esa persona hizo en algún minuto. ¿Ya? Eso es menos deseado en el mundo del capital de riesgo, en el mundo de las startups, porque una empresa que reparte utilidades dejó de correr la carrera o dejó de acelerar el crecimiento, porque en realidad uno esperaría que ustedes reinviertan esa capital, esa utilidad para poder seguir creciendo. ¿Ya? De nuevo, es mucho más valioso que si yo puse 1.000, tú seas capaz de devolverme 10.000, que te demorís 20 años en devolverme mis 1.000 pesos porque me fuiste dando 10 pesos de utilidad todos los años. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Super. Ya. No, muchas gracias por la respuesta, me queda súper claro. Perfecto. Oye, la Magda se está conectando, pero demos el espacio a Fede para que presente, pues, ¿te tinca? Bien, ya pues. Ya, dale, Fede. Déjame compartir por acá. Bien. Oye, súper interesante lo que nos presentó la Maida, ¿ya? Efectivamente es una visión bien general y amplia y bien explicada del mundo del capital de riesgo, ¿ya? Es una pésima traducción para el Venture Capital porque involucra dos palabras que no estamos acostumbrados a escuchar juntas, como capital y riesgo. A uno le enseñan como a cuidar la platita y que debería uno depositarla en el depósito a plazo con el menor riesgo posible. El problema es que a menor riesgo posible, menor retorno posible. Y solo para que cachen, hoy día un depósito a plazo ni siquiera empata con la inflación. O sea, tu plata pierde valor en el tiempo mientras está en la cuenta del banco. ¿Ya? Eso desde el punto de vista de los inversionistas. ¿Ya? Yo creo que debería llamarse capital aventura, pero si ya es difícil para los inversionistas entender esto de invertir en startups, imagínense, sea además que invitarlo a invertir en algo que parece más bien un grupo de música que una oportunidad de inversión. ¿Se ve en la presentación o no, Oscarín? Sí, se ve, Fede. ¿Tú estás con cámara apagada? Sí.
Ya. No, lo que hace es que en algún minuto antes, cuando compartí la pantalla, yo lo veía en el Teams y ahora no lo veo, entonces, pero da lo mismo. Ya. Tengo la cámara apagada, pero es que igual no soy tan bonito. Bueno, me muestro. Ahí estoy. Ya, pues entonces, y dentro del contexto de lo que explicó la Maida, Brota, que es uno de los actores dentro del capital de riesgo, es un poco un bicho raro, ¿ya? En parte porque somos el único, si bien administramos una especie de fondo Venture Capital, no lo hacemos como normalmente lo explicó la Maida. Nosotros tenemos un fondo que levanta previamente capital de distintos inversionistas, ¿ya? También dándole la posibilidad a las personas de invertir desde bajos montos, ¿ya? Un fondo de Venture Capital, típicamente en Chile, no te recibe por menos de $50.000 como inversionista. En cambio, en el fondo de Brota, desde los 2 millones de pesos, cualquier persona podría invertir en un producto que a su vez va a invertir en 15 startups, siguiendo la lógica de un fondo de Venture Capital, pero dándole mucha más accesibilidad a las personas, ¿ya? Entonces nosotros éramos parte hasta hace un par de meses de la CBC, nos retiramos porque en el fondo sentíamos que efectivamente habían desafíos más bien en la lógica de los fondos tradicionales de Venture Capital y los corporate Venture Capital, pero no tanto de este bicho raro que somos la plataforma de crowdfunding, ¿ya? El crowdfunding o el financiamiento colectivo, para dar un contexto más general que el de esta presentación, no es más que una forma de de conseguir financiamiento, pero dándole la posibilidad a mucha más gente de participar de esta industria como inversionista. Hoy día en Brota cualquier persona puede invertir directo en las startups desde 500.000 pesos o a través de este producto de tipo fondo de Venture Capital desde los 2 millones de pesos, ¿ya? De esa forma hemos logrado que en los últimos 12 años que llevamos operando, más de 5.000 personas hayan podido ser partícipes de esta industria que de otra forma probablemente muy poquitos de ellos lo hubieran podido hacer, ¿ya? Entonces nacimos en mayo del 2013 y lo que buscábamos principalmente es crear confianza entre emprendedores e inversionistas, logrando además condiciones más favorables para ambas partes, ¿ya? Parte de lo que identificamos antes de partir Brota era que capital existe, pero que la mayor brecha no es solamente conectarlo, sino que crear confianza entre quien tiene el capital y quien lo está buscando, ¿ya? No es trivial levantar lucas y que las personas confíen. Al final no están, a diferencia de la inversión en la bolsa, cuando uno invierte en empresas grandes, donde más o menos da lo mismo que en el gerente general y si se muere la empresa va a seguir existiendo. En el mundo de las startups, la gente no invierte tanto en una empresa porque hay poco que mostrar desde el punto de vista de la compañía, ¿ya? Sino que va a invertir mucho más en el equipo y en las personas. Y por lo tanto ahí sí se requiere un acto de confianza mucho más grande que cuando estás invirtiendo de nuevo en una empresa grande como las empresas de la bolsa, ¿ya? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Hay tres puntos principales y después un par más que vienen dados de este mecanismo de financiamiento, de nuevo, donde a través de la plataforma conectamos a emprendimientos o startups con inversionistas, ¿no? Los 3 puntos principales son el acompañamiento experto de Brota a lo largo de todo el proceso de levantamiento de capital, desde el diseño de la ronda o desde desde ¿cómo se llama? Desde ajustar la propuesta de inversión, el monto a levantar, el capital buscado, el uso del capital, cómo le vaya a contar esto a los inversionistas para que quede de la forma más atractiva posible, hasta el cierre del levantamiento de capital como tal, la formalización de la entrada de los inversionistas, ¿ya? Tenemos un proceso que es altamente efectivo. Hoy día, si ustedes logran pasar los filtros de Brota y firmamos un contrato con el cual partimos del trabajo, tienen un 85% de probabilidad de financiarse, pero van a ver después más adelante que de pasar por ciertas etapas, esa probabilidad de financiamiento sube a cerca del 95% en los últimos 4 años de funcionamiento de Brota, ¿ya? Y Brota tiene, como decía antes, un fondo de Venture Capital que hoy día compromete de forma obligatoria en aquellos proyectos apoyados por Brota en una ronda de financiamiento un ticket asegurado para su búsqueda de capital, ¿ya? ¿Y qué es lo que propone el crowdfunding, este mecanismo de inversión colectivo? Primero, un mayor control y un pacto de accionistas más liviano. Cuando ustedes van donde un solo player a levantar capital, a donde un solo inversionista a levantar capital, probablemente esa persona que siente que corre todo el riesgo del financiamiento va a querer medidas de control
o de resguardo mayores que si ustedes invitan a personas desde 500.000 pesos y que en su conjunto cada uno tiene incentivos menores a exigir cosas y nadie tiene mucho el poder de negociar contra ustedes las condiciones. Yo siempre lo explico así, pero si ustedes van al retail a comprar un televisor, no se ponen a negociar en Falabella el precio de la tele, ¿ya? Solo los grandes compradores eventualmente pueden negociar por volumen. Es un poco lo que pasa aquí con el financiamiento de la inversión, ¿ya? Además, este es un mecanismo que da mucha visibilidad y es transparente, por lo tanto ustedes se quedan tranquilos de que nadie puede venir a después decirles que entendió mal la invitación va a quedar ahí, ustedes pueden ver hoy día, y los invito a registrarse después, las 81 startups que han levantado capital a través de Brota, ver qué contó la startup, qué preguntaron los inversionistas, quiénes invirtieron, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esa visibilidad, al mismo tiempo, se podría considerar una mini campaña de marketing. Hoy día una campaña de Brota recibe cerca de 12.000 visitas únicas, ¿ya? Mientras se levanta el capital. Por lo tanto, hay mucha gente que no necesariamente invierte, pero que sí podría transformarse en cliente, proveedor o empleado en el futuro de su compañía, ¿ya? Es una buena instancia para poder sumar a estos inversionistas que desde bajos montos no necesariamente están buscando únicamente rentabilidad financiera, ¿ya? Como potenciales embajadores de la marca, ¿ya? Y que desde ahí sean una súper buena fuente de conocimiento, contacto, trabajo, redes, etcétera, ¿ya? Nosotros creemos que al final el crowdfunding en su conjunto actúa como el famoso smart money que muchas veces se busca en esta industria, ¿ya? Y por último, y más o menos obvio, si no existiera el acceso a inversionistas, creo que el resto no sería posible, pero no es para nosotros el eje principal de la propuesta de Brota, ¿ya? Como decía antes, hemos logrado que hoy día 5.300 personas hayan invertido en estas 81 campañas exitosas y hemos colocado un poquito más de 31.000 millones de pesos en estos 12 años, ¿ya? Lo que nos muestra esta cifra es que el 70% de esto lo hemos hecho en los últimos 4 años, ¿ya? Mostrando un crecimiento que no fue ajeno a los vaivenes de la economía mundial y del desaceleramiento de la industria de Venture Capital, ¿ya? Pero 2023 fue un año bien particular para Chile, donde tuvimos no solamente afectados por la cuestión macro, sino que también por la cuestión interna, y el cambio de la constitución, etcétera, ¿ya? Así que el año pasado volvimos a retomar un poco esa lógica de crecimiento y tuvimos nuestro segundo mejor año desde el punto de vista del capital invertido. ¿Todo bien, Oscarín? No sé si te Sí, escucho a ti súper. respirar o a alguien más, entonces no sé si hay alguien que quiere hablar y yo no los dejo o... Ya, bien. No, está todo Oye, bien. aquí hay algunas de las startups que han pasado por Brota, algunas de estas ya han fracasado, otras ya han sido casos de éxito donde han sido adquiridas por otras compañías. Pago Fácil, por ejemplo, es una fintech que financiamos a final del 2018 y a mediados del 2021 fue adquirido por un banco chileno en conjunto con una fintech norteamericana y nuestros inversionistas hicieron 36 veces su inversión, ¿ya? Y Cristian Tala, el fundador de Pago Fácil, se fue con muchos millones de dólares en el bolsillo a 3 años y medio de haber partido el desafío de Pago Fácil. Así que fue un bonito viaje. Por ahí Baby Tuto también, que está acá, fue adquirido por Walmart ese año, a finales del 2021 también. También tuvimos un exit no tan interesante como el de Pago Fácil, pero un buen exit. Wild Foods, que está en alguna parte, hace estas barritas de cereal protein. Aquí está. Hoy día vale 250 veces lo que valía cuando se financió en Brota. Llegó a Brota ¿Fede? cuando vendía 3 millones de pesos, le vende 3 millones. Aló, va. No sé si soy yo, Fede, o tú, pero te pegaste. Sí, tuvo una caída de internet. Sí, Ah, se ya, eres pegó. tú, Fede. Espérate, les voy a escribir por WhatsApp. Denme un segundo. Me dan un minuto y le escribo por WhatsApp a Fede para que
Los demás me escuchan, ¿cierto? Sí, Ah, ya. No, era Fede. Sí, perfecto. Ya. Se salió y va a volver a ingresar. Yo no sé si hay dudas en el chat. Ya, respecto a la duda de Fernanda, Magdalena al final de la presentación de Federico va también a responder. Ya lo conversé con ella y va a estar ahí. Y obviamente vamos a aclarar otras dudas más que puedan surgir. Ahí está Fede, te escucho de nuevo. Bien, bien. Oye, disculpen que estoy usando el internet del teléfono y me cayó un llamado. ¿Dónde quedamos, Oscarito? Está en esta lámina, ya sé, de las brotadas, Sí, pero estaba ¿hasta justo dónde quedé como caso? estaba hablando, al menos yo te alcancé a escuchar de Pago Fácil. un waifu. Ya. Igual, Igual Food. sí. Sí, bueno, igual Food contaba que hoy día vale 250 veces más que lo que valía cuando se financió a través de Brota, y ya hay inversionistas que han podido liquidar una parte o la totalidad de sus acciones a más de 160 veces el monto que invirtieron. Así que súper interesante el viaje. Y ahí hay algunas otras Karun, que lo pasó mal a principio de año, pero logró salvarse, pero los inversionistas quedamos muy, muy mal parados. Al Gramo, que dijo que iba a cerrar, y hay otras por ahí que han también, es parte del viaje, así que no pasa nada. Los requisitos que buscamos innovación, impacto y aceleración. En innovación buscamos no solamente saber cómo son diferentes a lo que existen, sino cómo esa diferencia va a generar una preferencia y la posibilidad de que ustedes ganen la carrera por la adquisición de los clientes en el largo plazo. O sea, no solamente nos cuenten cómo se diferencian de lo que existe, sino cómo eso genera un impacto positivo para los negocios de sus clientes o para sus clientes. ¿Ya? Desde el punto de vista del impacto, buscamos negocios que tengan una búsqueda de un propósito mucho más grande que solamente ganar capital. No tiene nada de malo, pero la tesis de Brota es que no queremos apoyar solo cosas que sean buenos negocios, sino que tengan algo de impacto positivo. ¿Ya? Y desde el punto de vista de aceleración, buscamos que haya un compromiso por tener un viaje acelerado, porque a los inversionistas no les sirve que ustedes crezcan 2 o 3 veces, se paguen buenos sueldos y después efectivamente quedemos adentro de una sociedad de la cual probablemente no vamos a poder salir nunca y que nunca me va a poder entregar una buena rentabilidad. ¿Ya? Si quieren bajar esto a requisitos ya más puntuales, buscamos un equipo de fundadores donde al menos haya 2 socios 100% dedicados, ¿ya? Y que sean complementarios, donde el control de la compañía esté en manos de esos socios que estén 100% dedicados, que además de los socios exista un equipo complementario en conocimientos y experiencias que aporten al desarrollo del negocio que están planteando, ¿ya? Y que la startup esté constituida en Chile, ¿ya? Después, desde el punto de vista del modelo de negocio, buscamos impacto social y medioambiental positivo, que sea escalable, que exista innovación, como dije, y que haya una atracción que demuestre un crecimiento acelerado, ¿ya? No solamente, en este caso, yo siempre uso la analogía de un Ferrari, pero aquí no solamente es importante que me muestren que su auto parece un Ferrari, que su negocio parece un Ferrari, sino que ande como uno, ¿ya? Es parte de ir generándole a los inversionistas una cierta certeza de en qué están invirtiendo y cuál es el viaje al cual ustedes los van a invitar, ¿ya? Y después, desde las características de una ronda, en Brota hacemos rondas desde los 100 millones de pesos en adelante, ¿ya? Y que con el foco en levantar capital para crecer y no para probar, ¿ya? Nada peor que cuando viene alguien y dice, no, es que te juro que ahora me va bien si yo levanto para gastar en marketing. Si hay cero evidencia de que haciendo marketing les va a ir bien, probablemente no van a ser sujetos de poder financiarse a través de Brota, ¿ya? Entonces, hagan pequeños experimentos que generen cierta validación y que a través de esa validación ustedes puedan reforzar la idea de por qué van a gastarse el capital en A, B, C o D, ¿ya? Y, como ya dije antes, buscamos un compromiso respecto de tener una aceleración en el tiempo. ¿Cómo opera esto? Hoy día tenemos 3 productos o 3 programas con los cuales buscamos atender a las startups. El Ignite está enfocado en startups de etapas más tempranas, ¿ya? Busca que los proyectos puedan levantar entre 100 y 300 millones, siempre y cuando estén dispuestos a tener un cap fijo, ¿ya? De 1.500 millones a través de un SAFE, que es un instrumento de inversión, ¿ya? Este es un programa que tiene estas condiciones fijas para que el setup de la campaña sea muy rápido y ustedes en no más de 10 días
quizás 2 semanas, puedan ya estar levantando capital y viendo si hay interés en su entorno para invertir en su compañía, ¿ya? El Brota Early Growth es un programa enfocado en etapas ya más semillas o pre-serie A para startups que quieren levantar entre 350 millones y 750 millones, ¿ya? Y para compañías que quieren tener valorizaciones entre los 2,5 millones de dólares y los 10 millones de dólares. El scale es etapas más avanzadas. Si alguien quiere hablar de ello, me avisa después por interno. Voy a explicarles a nivel de operaciones cómo funcionan los 2 primeros programas, ¿ya? La parte del financiamiento, la búsqueda del capital es exactamente igual en estas 3 etapas que tiene, por eso no hago la diferencia del carril Ignite o del carril Early Growth, ¿ya? Pero sí muestro acá que los plazos son distintos. Como ven, ustedes postulan a Brota en no más de 15 días, nosotros les decimos si sí o si no, ¿ya? Y en 10 días, la idea es que si son aprobados en 10 días puedan cargar la información de la startup en la plataforma. Nosotros vamos a hacer una mini revisión legal y les vamos a entregar algo de feedback de cara a mejorar la probabilidad de que sean atractivos para los inversionistas, ¿ya? En cambio, en el proceso early, ahí está la necesidad de pedirle una opinión de valor a un tercero, ¿ya? En este caso una empresa que se llama Valoriza, que va en más o menos 30 días a entregarnos cuál es su opinión del valor de la compañía, y vamos a poder contrastar y ayudarlos a definir mejor cuál es el valor correcto al cual la compañía debería levantar capital, el monto que se está buscando, el uso del capital, etc., ¿ya? Como ven, el de arriba dura 10 días, el de abajo dura 60, porque pasa por esta opinión de valor del tercero que en el fondo que hace que el proceso sea un poco más largo. Después, desde el punto de vista del financiamiento, de la búsqueda del capital, esto se divide en 2 etapas. Una primera etapa en donde ustedes van a tener la misión de buscar el primer 30% de lo que estén buscando como meta. Entonces, pongamos que van a hacer una ronda de 200 millones, los primeros 60 millones de pesos los van a tener que salir a recaudar ustedes usando la plataforma. Yo lo que voy a hacer es activar la campaña de su startup en Brota y les voy a dar acceso a través de un link y ustedes van a tener que compartir ese link entre su entorno y de esa forma conseguir el primer 30%. De nuevo, ¿qué es lo bueno? Que este mecanismo les permite a ustedes invitar a personas desde los 500.000 pesos y ya no se requiere que ustedes tengan solo redes de grandes inversionistas o de personas de alto patrimonio, ¿ya? En el caso del Ignite, esta etapa tiene como máximo una duración de 21 días. En el caso del Early Growth, esta etapa tiene un máximo de duración de 30 días, ¿ya? ¿Qué es lo que busca esta etapa? Generar validación social del equipo de la oferta, ¿ya? Y Brota actúa en esta etapa más bien como un entrenador desde fuera de la cancha que les puede ir dando consejos, ir viendo cómo se desarrolla el partido y ayudándolos a conseguir ese hito, pero no les puede dar acceso todavía a su red de inversionistas porque así es la metodología y créanme y confíen que necesitamos que ustedes hagan ese primer esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa después? Una vez que se alcanza este hito del 30%, queda disponible la campaña en Brota para la vista y paciencia de todos los usuarios de la plataforma, y Brota ahí se mete a jugar de mediocampista y da a conocer esta oportunidad de inversión haciendo 3 grandes esfuerzos. Uno, gestión de una campaña por correo electrónico a todos los usuarios de Brota, ¿ya? Hoy día tenemos cerca de 40.000 usuarios registrados a los cuales les vamos a contar de esta oportunidad de inversión. 2, vamos a hacer gestión de prensa y radio para que ustedes tengan la posibilidad de contar más masivamente sobre su ronda de financiamiento. Y tercero, organizamos pitch online con inversionistas interesados para que ustedes puedan pitcharles y que a través de conocerlos mejor a ustedes ya haya una mayor posibilidad de concretar a esas personas como inversionistas, ¿ya? Si es que se junta el 100% del capital en estas 2 etapas, 3 y 4, ¿ya? Nosotros nos hacemos cargo del cierre legal y formalizar todo este proceso de inversión, ¿ya? Mucha gente me pregunta por qué yo el 30%, y es básicamente por esto, ¿ya? Si ustedes fueran el nuevo teléfono de iPhone y uno pasara por fuera de la tienda y no hubiera nadie en la fila, probablemente uno diría, chuta, este es un teléfono más, esta es una oportunidad de inversión más que no es atractiva para nadie porque nadie entró. Entonces, lo que necesitamos es que ustedes nos ayuden a poner a las primeras personas en la fila, ¿ya? Y que eso genere confianza y validación frente a estos usuarios que no necesariamente van a conocerlos a ustedes o al proyecto, ¿ya? ¿Qué pasa si junto el 30%? Esto es lo que les contaba antes, la efectividad, cuando uno mira aquí el proceso, si ustedes
logran ser aprobados por el Comité de Entrada de Brota y firmamos un contrato, la probabilidad de financiamiento es cercana al 85%, pero si pasan el hito del 30% en los últimos 3 años, superamos el 95% efectiva. De hecho, no hemos financiado en los últimos 4 años solo una campaña de 40, ¿ya? O al revés, dicho al revés, hemos financiado 39 de las 40 campañas que han alcanzado el hito público de la ronda, ¿ya? Sobre el fondo de Brota que les contaba antes, es un fondo que entra después de la etapa oculta, ¿ya? Pone tickets entre 40 y 100 mil dólares, y como máximo podría llegar a poner hasta el 30% de la ronda, dependiendo del monto que ustedes salgan a buscar, ¿ya? Es un fondo que hoy día el Diversifica Startup 3, el tercer fondo de Brota, levantó un poquito menos de 1.200 millones de pesos y ha hecho unas 6 o 7 inversiones, por lo tanto todavía tiene capital disponible y espacio para invertir en 6 o 7 campañas más. ¿Cuál es el costo de esto para ir cerrando? Hay un único costo fijo en todo el proceso, dependiendo del programa, que en el caso del Ignite es 150 lucas más IVA, y en el caso del Early Growth es 58 veces más IVA, que nosotros nos damos vuelta y le pagamos al asesor de la valorización el total de este capital. Por lo tanto, en realidad el modelo de Brota no gana nada con hacerlos partir un proceso, sino que solamente vamos a cobrarle en caso de éxito, ¿ya? Es un modelo bien pro emprendimiento en el sentido de que si no consiguen la ronda no les vamos a cobrar, ¿ya? Y en el caso del Ignite, ese costo en caso de éxito es 5% más IVA sobre capital levantado, y Brota toma un equity del 3,5% de la compañía. En el caso del Early Growth es el mismo 5% más IVA sobre capital levantado, más un fee en equity del 2% de la compañía, ¿ya? Con eso termino y feliz de dejar un tiempo para hacer preguntas. Súper. Muchas gracias, Fede. Dame un segundo que Súper. vamos a Sí. dejar espacio ahora a las consultas. Estoy escribiendo a Bien. la Magda que justo me O había que abran el pedido micrófono si quieren preguntar. eso. Sí, justo le estoy hablando a la Magda para que pueda retornar. Aquí hay una pregunta para ti, Fede. En la lista de startups que ha sido apoyada por Brota hay una biotech que no tenía ventas y levantó capital de Brota. ¿Qué tenía que Sí, pudo lograr correcto. esto? Buena pregunta. Y de nuevo, los invito a todos a registrarse y revisar las 80 campañas para atrás. Es una buena forma de aprender, como les decía, de qué contó la startup en ese minuto, qué preguntaron los inversionistas, etcétera, etcétera. En el caso de Environ, lo interesante era que habían pasado algún nivel de pruebas en animales, y ya había un cierto grado de certeza de que técnicamente su solución predecía o hacía lo que decía que iba a hacer, ¿ya? Ellos tenían un test PCR para predecir la metástasis en el cáncer de próstata, ¿ya? Ya habían logrado exámenes sobre muestras de cáncer de próstata de humanos, pero a nivel de laboratorio, no muestras vivas, llamémosle, ¿ya? Y eran capaces de predecir con una superioridad del 95% si es que esos cánceres habían hecho metástasis o no, y cada vez que el test de ellos decía que el metástasis iba a ser, o sea, que el cáncer iba a ser metástasis, efectivamente lo había hecho, ¿ya? Y ellos, además de entonces tener una base científica importante, habían sumado al equipo a Javier, que era experto en financiamiento de startups, y por lo tanto iba a poder darle acceso a la compañía a poder seguir escalando y completando las rondas de funding. Una de las cosas importantes desde el punto de vista de los inversionistas es que no solamente es valioso el descubrimiento científico o la cosa científica del proyecto, sino que qué posibilidad hay de que ese proyecto se desarrolle y evolucione como un negocio favorable, ¿ya? Y Javier entonces tenía experiencia, no es Javier, perdón, ya no importa, ¿eh? Ya me voy a acordar el nombre del Javier, el fundador, es Javier Cerda. Entonces el otro socio de Javier era business developer, ya había logrado alianzas importantes con una cadena de testeo PCR a domicilio en Europa, y ya tenían algunos convenios con clínicas para poder avanzar hacia a las pruebas en humanos, en personas, ¿ya? Y yo creo que eso convenció. Yo creo que también parte importante de lo que mueve al crowd es el propósito. Y en el caso de Environ había de hecho fue muy bonito, porque ellos salieron a levantar $450,000
trajeron el 30% en un mes y en solo una semana logramos juntar los otros $300.000 que buscaban, ¿ya? Y aprovechando un poco el vuelito, abrimos un sobrefinanciamiento hasta 750 millones y nos demoramos menos de 2 semanas en juntar el total del capital, ¿ya? Yo creo que ahí el factor importante que jugó a favor fue el tema del impacto positivo, ¿ya? Y la conexión de los inversionistas con esta solución a un problema que es transversal y que probablemente nos ha impactado a todos más cerca o más lejos, pero todos tenemos a alguien que ha padecido de cáncer, y por lo tanto el interés de participar de los inversionistas era mucho más que solo por la rentabilidad del negocio, ¿ya? Así que va un poco por ahí. Claro, si ustedes me dijeron, mira, tengo una biotech que lo que busca es ayudar a, tengo idea, la lixiviación del cobre, no sé ni cómo se dice, probablemente no va a ser muy crowd porque no va a haber una conexión entre los inversionistas y ese problema que se busca solucionar, ¿ya? Vi otra pregunta, pero no la veo en la P&R, pero no sé si es porque yo veo como No, una parte nomás. sí, no, es que la están enviando por el chat, que está a la Ya, izquierda. ya, Sí, de hecho súper. hay una pregunta más. Sí. Dice Carolina, veo que tiene algunas empresas parecidas a la mía, como FreeMeat o FreeMet, Ujú. a quien ahora Sí, le ha les ido sé. muy bien. Sin embargo, ahora no son únicas. Ellas tuvieron que presentarles innovación al momento de postular. Es muy necesario cumplir el requisito de ser una empresa tecnológica, y que no es mi caso. ¿Ustedes hacen alguna asesoría Muy como buena pregunta. respecto a esto? ¿O cómo buscamos Sí, valor? buena pregunta. Nosotros no tenemos, a diferencia de una parte importante del Industrial Venture Capital, no tenemos foco exclusivo en startups de base científica tecnológica, ¿ya? De hecho, de nuevo, el mayor caso de éxito de Brota es Wild Foods, que vende barritas de cereal, ¿ya? Nosotros tenemos una convicción de que si ustedes pueden armar un modelo de negocio escalable, ya no es necesario que la tecnología sea la única forma de lograrlo. En el caso de Wild Foods, de hecho, la escalabilidad vino de que la producción es 100% tercerizada y de una serie de otras componentes que le ha permitido escalar. Como decía antes de cortarme, ellos llegaron a Brota hace 6 años vendiendo 3 millones de pesos mensuales, hoy día venden 3 millones de dólares mensuales, ¿ya? Es un crecimiento súper importante para una empresa que no es de base científica tecnológica, ¿ya? En el caso de FreeMet, efectivamente nos tuvieron que plantear un poco la base científica, pero es bien divertido. Post ronda nos dimos cuenta que una parte importante de los inversionistas ni siquiera entendía cuál era la parte científica de los productos de FreeMet, sino que invertía porque tenían un compromiso de desarrollar productos para el aseo personal y aseo de hogar que fueran conscientes o que no generaran impacto negativo en el medio ambiente, ¿ya? Y no tanto con la premisa científica de que estos eran productos que te ayudaban a disminuir la absorción de metales pesados. De ahí viene el término free met, es libre de metales, ¿ya? Y de hecho hoy día ellas mismas declaran que el 80% de sus consumidores los consume porque son cruelty free, o sea, no testeados en animales y porque son productos biodegradables que no generan impacto en el medio ambiente, ¿ya? Así que ahí es importante entender un poco el perfil de los inversionistas del crowd, que como digo, no siempre están buscando solo buenas oportunidades de negocio, sino que hay también una búsqueda de poder conectar de manera valórica o de manera importante con el propósito de la startup, ¿ya? Y es por eso que quizás hay menos negocios B2B, pero también han habido startups con foco en B2B que inherentemente, o sea, que por hacer su negocio generan impacto positivo y logran conectar también con los inversionistas, ¿ya? Así que eso. En el caso del proyecto parecido a FreeMet, pucha, nosotros no hacemos asesoría y la idea es que puedan buscar a alguien que los oriente respecto de, por ejemplo, cómo valorizar sus compañías, cómo armar una buena tesis de aceleración, o sea, por qué con nuevo capital van a poder acelerar y que una vez que tengan eso se puedan acercar a Brota para poder, ¿cómo se llama? Postular y que nosotros los evaluemos, ¿no? Súper. No sé si Oye, hay Carolina es una de las fundadoras de FreeMet, es nacida en el Biobío, y el año pasado yo llegué hace 2 años y medio a Concepción a vivir y me propuse financiar la primera startup de la región, que fue Pawi, así que ahí cualquiera que esté en la región del Biobío y que quiera
ven la otra cara de la moneda, tomen contacto con Martín Ortega y les va a poder contar el otro lado de la película, porque yo les conté solo cómo los vamos a apoyar, pero no tanto cómo lo vive un emprendedor el tema del fundraising. De hecho, Paui Dime, tiene oficina acá en la incubadora, Paui, por si acaso. mira, buena, qué bueno. Ahí te da las gracias, Carolina. Muchas gracias, te dice. Oye, no sé si hay otra consulta. En caso de que no, bueno, Magdalena tuve que tomar una llamada ahora, me acaba de comentar. ¿Podemos canalizar a través de mí las consultas? Yo les voy a enviar por correo las presentaciones junto con la grabación. Y si hay alguna pregunta o duda, bueno, la pueden canalizar directamente a Fede acá dejar el correo ahí, o a Magdalena, que también dejo el correo. O ya, si no, Sí. a través de mi correo. Ujú. Les Sí, damos. súper Dale, disponible dale, Fede. para los que... No, quería terminar nomás ofreciendo que quedo súper disponible para ayudar a quien tenga alguna duda o algo respecto de Brota, también del mundo del Venture Capital. Yo no alcancé a contarles, pero llevo cerca de 15 años en la industria, trabajé en una incubadora, trabajé en la Corfo, así que cualquiera que tenga una duda ahí me manda un correíto y en la medida que pueda, feliz de regalarles una media horita y darle orientación. ¿Ya? Súper. Yo, don Oscar, Muchas muchas gracias, gracias Fede. por la invitación. Sí, muchas gracias a todos. Gracias, Fede. Gracias, Magda. Gracias a todos por participar y los esperamos en el próximo webinar, que pronto les vamos a enviar un enlace que es para capital bancario. Ya vamos a hablar un poco de la inversión a través del capital bancario y de la red de inversionistas ángeles. Así que atento a las redes sociales. Muchas gracias, que tengan buen día.